Mis queridos hermanos, vamos a continuar y a terminar la sección del Espíritu Santo. De verdad, muchos estudios sobre el Espíritu Santo. Yo me rijo por un módulo que estamos viendo de estudios de doctrinas. Entonces hoy vamos a terminar con ese estudio del Espíritu Santo. Parece ser que es un punto o una lección verdaderamente importante que nos anima, nos invita a reflexionar sobre el Espíritu Santo, porque como les he dicho muchas veces, hay veces nos olvidamos de la persona del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo hace un trabajo enorme desde que éramos pecadores hasta nuestra vida cristiana. Entonces, muy importante ese tema. Hoy lo terminamos y hoy vamos a ver una sección de su ministerio en relación al creyente. Vamos a ver un poquito sobre el bautismo del Espíritu, de los dones, y también vamos a ver cómo ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, cómo ser lleno del Espíritu Santo lo he puesto en el culto principal. Entonces, vamos a hablar bastante sobre ese tema. ¿Ok? Recuerda que hemos hablado en los temas pasados de que el Espíritu Santo tuvo una participación grande en el Antiguo Testamento, en la creación del hombre, en muchos temas específicos del Antiguo Testamento. Es decir, que en el Antiguo Testamento se veía también la Trinidad, ¿ok? Y vimos también cómo el Espíritu Santo obraba o obra en las personas no creyentes. Impresionante cómo el Espíritu Santo trabaja en las personas no creyentes. ¿En qué forma? Que convence de pecado, ¿cierto? Antes de nosotros ser cristianos, un convencimiento de pecado. Usted no sé si sabía, pero hay gente que le choca que le hable del pecado. Hay gente que dice, no, yo ya tengo ganado el cielo, yo ya tengo ganado, si yo me muero, yo sé que voy para el cielo. Son personas que no están convencidas de que son pecadores delante de Dios. Y ese es el trabajo específico del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, donde dice que Él convence de pecado. ¿Ok? En esta lección en esta última lección de una serie de 3 partes sobre la doctrina del Espíritu Santo, debido a la gran énfasis puesto en el Espíritu Santo y su ministerio en todo el mundo hoy, sentimos que era de vital importancia prestar mucha atención a este asunto a fin de instruir y clarificar. En las lecciones anteriores vimos y presentamos al Espíritu Santo como una persona verídica y divina, el tercer miembro de la Santa Trinidad, no que ocupe el tercer lugar, sino que se le da ese orden. Repasamos sobre sus nombres y sus símbolos y hablamos de su ministerio en relación a la creación. Y hablamos un poquito sobre el Antiguo Testamento en cuanto a la participación del Espíritu Santo. La importancia de esta lección que vamos a ver hoy es que cada creyente debe conocer exactamente lo que puede reclamar, lo que le es disponible y cómo puede obtener una medida completa del ministerio del Espíritu Santo. Es pues en este punto donde existe mucha confusión a nivel de iglesias, a nivel de doctrinas, ¿sí? Y mal comprensión, ¿ok? En esta lección trataremos de aclarar el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia de hoy, ya que Dios manda a los creyentes ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos habla de ser llenos del Espíritu Santo. Y en vista de que tal llenura es vital para la presentación efectiva del Evangelio, el ganar almas, la comprensión de las Escrituras y el gozar de Cristo, es de la mayor importancia aferrarse firmemente y comprender plenamente las verdades presentadas en esta lección. Ahora vamos a ver un punto para empezar, como primero, el ministerio del Espíritu Santo para con los creyentes y en las vidas de los mismos, ¿sí? Hoy vamos a ver un poquito sobre esa enseñanza de cómo el Espíritu Santo participa en cada uno de nosotros ya creyentes, ya salvos, ¿ok? Y Él lo primero que hizo fue Él regenera, ¿ok? Eso es que Él da o imparte vida nueva a los que han nacido de nuevo y es hecho vivo por medio del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que Él hace, que Él regenera, ¿ok? Cuando el Espíritu exalta a Cristo en Juan 16:13 y convence de pecado,
También Juan 16:8, el pecador creyente se arrepiente hacia Dios y deposita su fe en Cristo. Entonces eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando regenera, muestra a Cristo, glorifica a Cristo. Él también bautiza. Yo no sé si usted sabía, pero hay dos bautismos. Por lo menos hay varios bautismos. Voy a enfatizar dos bautismos. El primero es el bautismo del Espíritu Santo y el segundo es el bautismo en agua. Pero en esta vez vamos a enfocarnos en el bautismo del Espíritu Santo. Voy a hacer entre paréntesis y explicar eso. Cuando nosotros creemos en Cristo en esa primera vez como Señor y Salvador y empezamos a ser nueva criatura, en el momento de creer en Cristo somos bautizados en el Espíritu Santo. Ese es el primer bautizo que tenemos nosotros. O sea, el Espíritu Santo nos bautiza. Y ya ustedes saben un poco qué es bautizar. Es decir, que nosotros en ese momento ya pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Eso es lo que significa. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Este no es el bautismo en agua, este es el bautismo en el Espíritu Santo o del Espíritu Santo. 1 Corintios 12 y 13. 12, versículo 13. ¿Listo? Amén. Dice, porque por un solo espíritu somos todos ¿qué? Bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. De manera que el Espíritu Santo nos bautiza a nosotros cuando creímos en Él como Señor y Salvador. ¿Ok? Ese es el primer bautizo que tiene el creyente, el del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere eso? A que ya pertenecemos al cuerpo de Jesucristo, a la iglesia universal. Entonces, en cambio, el bautismo en agua es un mandamiento, obviamente, pero es un reconocimiento público en la iglesia local. ¿Ok? Entonces, vemos esas dos diferencias. Hermanos, mire lo que hace el Espíritu Santo, el trabajo que hace Él cuando nosotros somos creyentes. Otro punto del Espíritu Santo que hace, Él sella. ¿Okay? ¿Saben un poquito qué es sellar? ¿Cierto? Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 13, hablando de que Él sella al creyente. O sea, dice acá Efesios 1:13, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis, ¿qué? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? De la promesa. Es decir, y también con ese versículo para decir que el Señor en el momento de nosotros creer nos sella. Es decir, ya tenemos una garantía en el cielo, ¿sí? Que ya no nos separamos de Cristo, aunque podemos contristarlo, y eso lo vamos a hablar en el culto principal un poquito en cuanto a la llenura. Pero gloria a Dios, el Señor nos da esa certificación que nos sella. O sea, un sello es un sello y nada puede falsificar ese sello, nada puede quitar ese sello. Entonces es muy importante decir que la presencia del Espíritu Santo es el sello que dice que pertenecemos a Dios. Un sello también cierra con seguridad. El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios para siempre, para siempre. Es una garantía totalmente hermosa que nos da el Evangelio, que nos da Jesucristo y que nos da el Espíritu Santo. Yo no sé qué sería de mi vida si yo todavía creyera, porque cuando yo empecé la vida cristiana así me hicieron creer de que uno podía perder la salvación. Entonces yo pensaba, si uno pierde la salvación, créeme que nunca lo voy a ganar, y ya la tengo perdida porque todos los días fallo. Pero cuando uno sabe de la seguridad de la salvación, que ojalá más adelante podamos hablar específicamente de ese tema bíblicamente, cuando yo ya supe eso, me dio fuerzas a continuar, a seguir, a levantarme, a ser más santo, ¿sí? A ser más constante en mi vida, a decirle gracias Señor porque me has dado vida eterna, no vida temporal, vida eterna. Y el Espíritu Santo, ¡tum!, nos sella. Nos sella, quiere decir nos da seguridad. Él asegura. Romanos 8:16 también nos habla de eso. Gálatas
4:6, Él lleva testimonio de que somos hijos de Dios. Él es las arras, es decir, el pago de entrada, la garantía de que heredaremos la gloria. Vamos a Efesios 1:13. Entonces, hemos visto varias cosas del Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice, en el cual, lo leímos, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa. ¿Ok? Él guía también, Romanos 8:14, Gálatas 5:16, en cuanto que Él guía. Debemos andar en el Espíritu, viviendo diariamente con Él. Él nos dirige. Como les he dicho antes, hermanos, en una decisión, en cualquier plan que queramos tomar en el futuro, pongámoselo ¿quién? Al Espíritu Santo. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Danos inteligencia, danos qué podemos hacer, qué podemos decisión tomar. Y mire que ahí el Espíritu Santo nos guía. Romanos 8:14, Gálatas 5:16. Él satisface. Juan 4:13 al 14. Jamás tendrás sed. El Espíritu es el agua viva que satisface, del cual habló Cristo. Entonces, hermanos, mire que en Cristo y en el Espíritu Santo podemos estar llenos siempre, saciados. Cuando hemos estado como mal, hemos estado como tambaleando, es porque no hemos ido a la fuente, ¿cierto? No hemos ido a la fuente que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Recuerde que vimos que el Espíritu Santo nos manda que seamos llenos de Él, ¿cierto? Llenos de Él. Él instruye, Juan 14:26, Juan 16:13, ¿ok? Dice, Él es el Maestro divino e ilumina la verdad. Juan 14:26, me gusta ese versículo. Dice, Él llena, Hechos 2:4. Él llena, Hechos 2:4 también. Hablando sobre él, no quiero tocar los versículos porque me quedaría ahí en todos los versículos. Él da poder también. Hechos capítulo 1 versículo 8. ¿Poder para qué? Poder para librarnos de la ley del pecado. Él nos da poder para testificar también. Él nos da poder para orar debidamente. Y Él nos da poder para llevar fruto. No dije los versículos que voy a decir. Él da poder para librarnos de la ley del pecado. Hechos 1:8. Romanos 8:2. Poder para testificar. Poder para testificar es Hechos 1:8. Y poder para orar debidamente, Romanos 8:26. Poder para llevar fruto, Gálatas 5:22. ¿Cuántos se acuerdan de Gálatas 5:22? Que él dice que el Espíritu Santo es el que da ese fruto del amor, del gozo, de la paz, de la benignidad, etcétera, etcétera. Entonces, vemos, hermanos, todo el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y hay veces nosotros le ignoramos, hay veces no le tenemos en cuenta de su trabajo y de las cosas que hace. Obviamente Él es Dios, pero también como persona trabaja específicamente en esos puntos en nosotros. El bautismo del Espíritu Santo. Un momento, hermanos. El bautismo del Espíritu Santo. Hay mucha confusión en el uso de esta frase. Algunos lo han identificado con la santificación entera o la perfección sin pecado. Otros lo han asociado con el hablar en lenguas extrañas. Mucha de esta confusión viene de la falta por parte de algunos de aceptar el hecho de que hay más que un bautismo en el Nuevo Testamento. Voy a mencionarlos, por ejemplo, el bautismo de Juan en Hechos 1:22. Este bautismo estaba relacionado totalmente con Israel, ¿sí? El bautismo de Juan. Hay otro bautismo, el bautismo en agua. Cristo mismo fue bautizado en agua. En Marcos capítulo 1, 9-10. Él demandaba y comisionó a sus discípulos a bautizar en agua.
Mateo 28, 19 también lo vemos. Este bautismo simboliza la identificación de los creyentes con Cristo en su muerte y resurrección. ¿Ok? Y también vemos el bautismo por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13, ya lo leímos. Primera de Corintios 12:13. ¿Ok? Cada creyente, cuando se arrepiente y confiesa por fe, es bautizado o sumergido en Cristo. Luego llega a ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Llamado ¿qué? La iglesia. Este bautismo se relaciona con posición y no con poder, y es enteramente distinto del bautismo de Hechos 1:5. Entonces, hermanos, aclarando un poquito eso, hay una confusión en las iglesias, en muchas iglesias, en cuanto al bautismo. Ellos piensan que cuando la persona se bautiza también en agua, o sea el bautismo del Espíritu, piensan que va a haber algo sobrenatural, algo fuera de lo común, algo extraño. Pero no siempre bíblicamente fue así. Entonces eso es lo que estamos viendo, esas diferencias, que todo no es así como ellos dicen. Muchos, y eso lo vamos a tocar en minutos, muchos piensan de que cuando es bautizado o pasa algo así, tiene por obligación que hablar en lenguas extrañas, cuando esto bíblicamente no es así, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, el bautismo por el Espíritu, vemos también el bautismo con el Espíritu. ¿Ok? El bautizador es Cristo mismo. Lucas, el autor de los dos, dice, cuando se cumplió la promesa en Hechos 2:4, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Este bautismo, pues, es algo que el Señor nos hace a nosotros y hace en nosotros. Es el bendito sobre de Hechos 1:8, es un investimiento de poder y tiene que ver con con el llenamiento con el Espíritu Santo. Bueno, muy bien, vamos a continuar, En cuanto a propósito, esto se relaciona a nuestra posición en Cristo, se relaciona al poder del Espíritu Santo sobre y en nosotros. Y también en cuanto a resultado, 1 Corintios 12:13 lo habla. Aquí los pecadores creyentes son sumergidos en Cristo y juntos forman su cuerpo, es decir, la iglesia. Aquí dice, sí, hay un gran bautismo universal, sin el cual nadie puede entrar al cielo, y ese es el bautismo por el Espíritu en Cristo. ¿Se puede ir al cielo sin el bautismo en agua? ¿Qué piensan? ¿Se puede ir sin el bautismo en agua? Sí. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, la persona que estaba crucificada con Cristo. Apenas se arrepintió y le dijo, estarás hoy mismo en el paraíso. ¿Cierto? Entonces, sí se puede ir al cielo sin el bautismo de agua. En un caso tal que no se pueda, pues, bautizar. ¿Ok? ¿Qué más dice por acá? Se puede ir al cielo sin ser investido de poder por el Espíritu Santo. Así que el único bautismo esencial a que se refiere San Pablo es el bautismo de 1 Corintios 12:13. Es el único que nos da garantía de ir al cielo. El bautismo cuando nosotros creemos en Cristo como Señor y Salvador. Cuando Cristo me llena, me bautiza con el Espíritu y me inviste con poder. Ese es el testigo del cielo del hecho de que he sido bautizado en Cristo. Queda el argumento que la evidencia de ser bautizado con el Espíritu es la habilidad de hablar en otras lenguas o idiomas. Se tratará este tema en una lección futura, hermanos, como les decía, pero vamos a hablar también un poquito. La seña que fue prometida en Lucas 24:49 y Hechos 1:8 no era lenguas, sino poder para testificar y proclamar el Evangelio. Esta todavía es la seña, testificamos. Es muy evidente que muchos de los santos del Antiguo Testamento, como Bezaleel, Moisés, Elías, Saúl y Sansón, y David, y muchos de los santos del Nuevo Testamento, como Elizabeth, Zacarías, Juan el Bautista, Pablo, Esteban, Bernabé, los cristianos de Hechos 4:31, todos fueron llenos con el Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Entonces, hermanos, quiero tocar ahí esa parte. Quiero centrarme un poquito en esa parte, porque quizás
No sé, habrá gente que cree sobre eso, de que hay que hablar en lenguas cuando soy lleno del Espíritu Santo. Y quiero decirle, primero que todo, y eso vamos a hacer un estudio, y más adelante tengo en mi canal de YouTube un estudio sobre eso, capítulo 2 de Hechos, hablando versículo a versículo, por qué hablar en lenguas no es como algunas iglesias piensan que es. Hablar en lenguas en la Biblia es idiomas conocidos. Es decir, si yo hablo en inglés, es un idioma, ¿ok? Cuando la Biblia hablaba de lenguas, en Hechos, estaba hablando de que se podía hablar en lenguas, pero conocidas, lenguas de en ese momento que existían, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchos de los que estaban ahí entendían, ¿ok? Y esos que estaban ahí venían de otros pueblos, otras ciudades, de otras lenguas, y esos entendían. Entonces, quizás me dirán, pero hermano, hay un versículo que habla de eso, de lenguas extrañas. Y déjeme decirle que está fuera de contexto, pues, ese versículo. Deme un momento, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver, el tema de la lengua la vamos a ver en un futuro, específicamente vamos a ver algunos versículos del por qué hablar en lenguas extrañas no es bíblico. O sea, como hablan, como las otras iglesias hablan de una manera rara, de una manera que uno no entiende, que uno no sabe. No son de esas lenguas extrañas, son lenguas conocidas. Ahora, ese don, porque es un don del Espíritu Santo, ese don ya no opera actualmente, ya no es necesario. ¿O quién me dice para qué hablar en lenguas? ¿Qué ganamos con eso? No ganamos nada. Pero si yo te hablo del Evangelio claramente, ¿qué voy a ganar? Voy a ganar mucho. Entonces, todas esas cosas todos esos argumentos son importantes a la hora de decir que ya no es necesario hablar en lenguas. Y repito, hablar en lenguas, lo que menciona la Biblia son lenguas conocidas, lenguas que había en ese entonces, ¿ok? Vamos entonces a ir a los dones del Espíritu Santo. Mire, ahí donde viene también el trabajo del Espíritu Santo del creyente. El creyente tiene dones. Todos los que estamos acá, mis hermanos, tenemos un don, ¿sí? Los que somos creyentes tenemos un don. Nadie queda por fuera sin don. Y ese don lo da el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué estamos haciendo con el don? ¿Lo tenemos ahí quieto, no lo estamos utilizando o no sabemos? ¿Cierto? Puede ser también que no sabemos cuál es el don que tenemos. Pero hermanos, el Espíritu Santo nos da a nosotros un don. Vamos a ir a 1 Corintios 12, 1 al 11. 1 Corintios 12, 1 al 11. En cuanto a los dones del Espíritu. ¿Lo tienen? Dice, y en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que vosotros erais gentiles, llevados como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y a nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu es. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Entonces, ahí vemos la Trinidad dando dones y dando trabajos, cada uno específicamente al creyente. ¿Cuál fue el primero? Hay diversidad de dones, pero el mismo ¿qué? Espíritu es. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor es. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace estas cosas, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno, miren lo que dice el versículo 7, pero a cada uno les da la ¿qué? Manifestación del Espíritu para provecho, para que a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Ahora, quiero enfatizar varias cosas ahí, hermanos. Enfatizar varias cosas. Hay 21 dones espirituales mencionados en el Nuevo Testamento. Se debe prestar atención a lo siguiente. Estos son dones, lo que quiere decir que son libres
Nadie los puede comprar, no podemos rogar por ellos, ni los merecemos. Dios simplemente nos las da. Esto es muy importante porque, yo quiero tener tal don. Yo me gustaría tener este don. No, el Espíritu Santo, como leímos en los versículos, es el que se encarga de eso. Entonces no vamos a caer, ojo iglesia, no vaya a caer, como muchas otras personas, a caer en ese error, que yo quiero tener ese don. No es lo que yo quiera, es lo que el Espíritu Santo le da a usted. Eso es súper importante, porque ahí, si nosotros comprendemos eso, vamos a saber aprovechar el don, vamos a saber trabajar con el don. Pero si yo no sé de eso, si yo me confundo, si yo digo, no es que yo quiero eso, lo que va a haber es frustración, no va a haber fruto de ese don, etcétera, etcétera. Entonces es importante saber que es el Espíritu Santo, 1 Corintios 12:7, que dice, Él es el que da, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ok? Entonces, súper importante, esos dones son dados por la voluntad soberana y la gracia de Dios, Romanos 12:6. Uno no puede escoger. 1 Corintios 12:11 nos habla de eso. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Punto, hermanos, ahí no hay más que improvisar ni que hacer. Si el Espíritu Santo le dio tal don, ese es el que debe hacer. Así sea que anhele el otro, no, el que el Espíritu Santo le dio. Estos dones son dados por la voluntad y soberana gracia de Dios. Hay diversidad de dones, 1 Corintios 12:4, o sea que hay muchos dones que el Señor nos da. Ya que el don de lenguas era uno de los dones investidos, teniendo un valor útil o práctico, no pudiera haber sido mera tontería o expresión vana. O sea que no fue vana pues ese don en ese tiempo específico. Entonces, mis hermanos, hay diversidad de dones, y entre esas lenguas no era por casualidad ni por hacerlo. En su momento fue necesario, en su momento lo necesitaban. Recuerde que cuando en Hechos se habla, y hay que tener importante, el libro de Hechos fue un libro histórico, ¿ok? Y hay muchos pastores que cogen ese libro de Hechos para hacer mandatos, para hacer cosas que hacía la iglesia, cuando el libro de Hechos era historia, donde se empezó, cómo empezó la iglesia cristiana, que era lo que hacía. Y muchos pastores cogen de ese libro a coger cosas que hay que hacer, porque Hechos lo dice. No, hay que tener también pues claro esa parte. Listo, entonces hermanos, para ese entonces el don de lenguas era necesario, más que todo para los judíos, porque los judíos no creían en Cristo como tal. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Ojo con esto, ningún don tenía más honor que otro, como ningún miembro del cuerpo es más honorable que otro. 1 Corintios 12:18 al 25, se lo voy a leer, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Que si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora son muchos los miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y los miembros del cuerpo que estimamos menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros somos menos decorosos son tratados con mucho más decoro. Versículo 24. Porque los miembros que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, ¿qué? Los unos por los otros. Es decir, hermanos, que no hay un don menos. Todos los dones que el Señor da a la iglesia, a cada uno de nosotros, son importantes. Usted no me va a creer, pero hay hermanos o hermanas que son mejores evangelizantes que yo. Pero ese es el don de ese hermano, o ese es el don de ese hermano, es mi don. Aunque todos debemos evangelizar, pero ese hermano, esa hermana es mucho mejor, lo hace mejor, puede convencer, mejor dicho, más que uno.
Entonces, como ese ejemplo, hay muchos hermanos que tienen dones que yo, inclusive conociendo la palabra y puedo ser muy bueno en la palabra, no soy capaz de realizarlo a la perfección, porque no es mi don. Entonces, hermanos, no hay ningún don menor. Todos los dones son importantes y necesarios. Necesitamos todos trabajar, ejercer ese don, porque lo necesitamos los unos con los otros. Ningún don se consideraba más espiritual que otro, y eso también es importante. Y eso es lo que pasa hoy en día con las iglesias carismáticas, que si soy el más espiritual, entonces empiezo a hablar en lenguas, o si soy más espiritual, me tiro al piso a rebosar, a rebotarme, a acercar, entonces ese es el más espiritual. No, yo creería que puede ser el menos espiritual. Mi hermano, yo lo digo con propiedad porque yo lo viví. Yo asistí a una iglesia de esta magnitud, donde veía al hermano o la hermana rebotarse, tirarse al suelo, tirar babas, hablar en lenguas y salir a la calle y ser la misma persona. Entonces, eso no es lo que me hace espiritual, ¿ok? Y muchos creyentes piensan que eso es lo que le hace más espiritual. Y eso lo vamos a hablar más adelante de la llenura del Espíritu Santo, ¿ok? Es claro que el don de lenguas no se daba a todos, también es importante. El don de lenguas o el hablar en lenguas claramente no es un milagro ni prueba de que uno tuviera el Espíritu, ni ningún poder especial. Era sencillamente uno de muchos dones. Se consideraba el último y el de menos importancia de todos los dones. 1 Corintios 12:28 nos habla de eso, hablando en cuanto a eso. Mire, hasta el mismo Pablo en 1 Corintios 12 estaba regañando a esa iglesia porque muchos hablaban supuestamente en lenguas. Y miren los que les dijo en 1 Corintios 12:28: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, o sea, que habléis del Evangelio. Entonces, Pablo resumía: ¿de qué vale yo hablar? Y eso le dice uno a las iglesias que dicen hacer eso: ¿de qué valen hablar tantas lenguas si no tiene amor? ¿De qué vale rebotarse en el suelo si usted no tiene amor? Y eso sí es lo mismo para nuestros dones, hermanos. Entonces todo viene acompañado con el amor. Para terminar, así que no se preocupe con los dones que no le hayan sido dados por Dios. Regocíjese en los dones y use los dones que le han sido dados para la gloria de Dios. Hermanos, como reflexión sobre este tema específico, hablando de que el Espíritu Santo trabaja en los creyentes, la reflexión, hermano, es que necesitamos trabajar juntos, ¿cierto? El pastor o el líder no puede hacer todo, todos debemos hacer todo, ¿ok? Oro al Señor porque más adelante quite cargas de la iglesia en mis hombros, ¿cierto? Que pueda haber alguien que dirija la alabanza, que pueda haber alguien que dirija el evangelismo, etcétera, etcétera, muchas de estas cosas. Entonces necesitamos, hermanos, ejercer los dones. Hace mucho tiempo el pastor Marcos hizo un formulario y hablaba también de los dones, tratando de que la gente se identificara un poquito de su don. Entonces, hermanos, si usted o hermana, si usted no sabe cuál es su don, empiece a decirle: Señor, ¿cuál es mi don? ¿En qué es lo que te quiero, en qué es lo que te puedo ayudar? Pero ejerciendo mi don, ¿ok? Oremos, hermanos. Padre Dios del cielo poderoso, gracias por esta lección, por este mensaje, Señor, en esta día, por tu Espíritu Santo, por todo el trabajo que hace en medio de nosotros, por lo lindo que es, Señor. Ayúdanos a someternos más a ti, Señor, y a hacer tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.